Y hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. Yo soy Lexi, estoy dándole la bienvenida a este nuevo podcast, este nuevo proyecto que me entusiasma bastante y es, pero sí le di importancia pero le di importancia haciendo referencia a estas creepypastas viejas que no le di importancia. En esta ocasión, en este primer capítulo, vamos a hablar de las primeras creepypastas, los cartuchos malditos de Pokémon, entre otras creepypastas que marcaron la infancia de más de uno. Aquí las tengo apuntadas, una disculpa. Pero en sí, les doy me alegra saber que hay gente aquí viendo. Pueden comentar algo para que les mande un saludo mientras en lo que preparo esto. Eh, y les doy la bienvenida a no solo recuperar ese niño interior que tenemos adentro, que se llegó a asustar con estas creepypastas, llegándole a quitar incluso el sueño. Les invito a sentarse, a escuchar y que mi voz los guíe a no solo el pasado, sino a revivir cada una de esas historias que una vez nos hicieron dormir con la luz encendida. Sin más que agregar, yo soy Lexi. Comenzamos. La leyenda de los 151 cartuchos malditos de Pokémon. Era ya en marzo de 1996, casi 2 semanas tras el lanzamiento de Pokémon Rojo y Verde, se registraron 104 muertes entre niños de 10 a 15 años. Todas esas muertes fueron suicidios. La mayoría de los niños saltaron desde un ático o se colgaron. No obstante, hubo casos estremecedores. Víctimas que comenzaron a estrangularse con sus propias extremidades. O que saltaron a las vías del tren. Hubo quienes inclusive
forzaron su garganta, introduciendo su propio puño, obviamente ahogándose y pereciendo. Se cuenta con los dedos de una mano los casos de los niños que pudieron salvarse. Estos mostraban comportamientos erráticos. No, ¿por qué no sé pronunciarla? Bueno, coño, Se cuenta con los dedos de una mano los casos de niños que pudieron salvarse. Todos aquellos mostraban comportamientos erráticos. Ya no lo voy a repetir, loco. No sé pronunciar esa mamada. A todos se les tenía que atar de brazos y pies para evitar que comenzaran a arrancarse, rasguñarse o inclusive desgarrarse de su propia piel. Todos aquellos gritaban mensajes en un extraño idioma irreconocible. Dado que todos los casos de suicidio fueron de niños que recientemente adquirieron ediciones de Pokémon, decidieron probar suerte poniéndoles una Game Boy. Los niños al verla se calmaban, como si tuviesen un deseo por jugar otra vez, como ese síndrome de abstinencia. Pero cuando los niños se encendían, empezaban a chillar. Era como que no pudieran escuchar esa melodía que alguna vez a nosotros dio nostalgia. Ellos simplemente, al escuchar esto, entraban en un modo donde se mordían su lengua, gritaban y algunos tronaban sus dientes de la fuerza que aplicaban. Los pocos sobrevivientes murieron por tragar su propia sangre. Las autoridades confirmaron las sospechas, que los cartuchos de los niños fueron la causa inicial de tal comportamiento. Pero, ¿y los otros miles de niños que compraron el juego? No hubo casos tras las primeras semanas. ¿A qué se debía esto? El detective Nagaraki Sataoba, al cargo del caso junto a su grupo, recogió todos los cartuchos de los fallecidos y los guardó como pruebas. Los primeros... La primera generación, la primera como lote que se generó de estos cartuchos. Lo primero que hizo fue investigar e interrogar al creador de la franquicia, Satoshi Tajiri. Él afirmó que no tenía nada que ver. Que sí, él escondió un easter egg, pero no tenía nada que ver con esto. De hecho, él no sabía programar. Él simplemente tenía un subordinado. Y ahí fue donde les presentaron a Takenori Owata, el programador principal del juego. Este les aseguró que era imposible que un juego pudiera ser causante de tantas muertes, y que probablemente se tratase de un caso de histeria colectiva. Ya saben, como la vaca loca o algo como los bostezos, o sea, ok. Lo que sí escuchó era que era un rumor que hablaba de que los casos de los niños que cayeron enfermos al escuchar la música de Pueblo Lavanda. Pero no era más que un rumor. Los detectives decidieron probar los juegos. Continuaron las partidas de los niños que las habían dejado. 15 minutos de partida aproximadamente después, un Pokémon en su inventario. En todos los casos. Esto es imposible llegar a Pueblo Lavanda. Y más en un juego como Pokémon, que es mucha progresión. Con 15 minutos de partida, lo más probable es llegar al primer gimnasio y ni por asomo está llegar a Pueblo Lavanda.
Entonces se descartó que fuese la música. Ni el título, ni el inicio del menú. Tenía que ser algo que sucediese al inicio de la partida. Algo que ocurriera no más presionar el botón Start. Investigando el organigrama de Game Freak, descubrieron que uno de los programadores terminó con su propia vida poco antes de sacar al mercado los juegos. Churio Moria, de 25 años de edad. Al parecer era un hombre cerrado, algo oscuro, que aportó detalles finales al videojuego. Investigando el caso, descubrieron unos folios que Chirio escribió. En él encontraron frases como: encuentra el origen, da la vuelta ya, ven y sígueme. Tenía que tener relación con el juego, aunque no tuviese mucho sentido. Pareciera que habían llegado al límite de esta pista. Sin embargo, todavía tenían otra pista por seguir. Un coprogramador llamado Nishino fue interrogado. Llevaba cerrado un mes entero en casa, después de terminar su trabajo en Game Freak. Nishiro no quiso responder nada. Solo dijo: déjenme en paz, yo no soy el origen de todo esto. A lo que consiguiente también tomó su vida con su propia mano, teniendo esta única pista que ya no le servía, puesto que ya él estaba muerto y no tenía cómo continuar hablando o decir algo al respecto de este hilo que estaban teniendo la investigación. Fueron a buscar a otro programador. O sea, del equipo de programadores, al parecer que estos estaban teniendo, o parece que había algo interno que les hacía no hablar, y encima de eso tomar su propia vida antes que hablar. Fueron a buscar a Suzuki Tamada. Al parecer, Chirio le mandó una carta donde salían las frases que él mismo escribió antes de morir, y hablaba de un elemento revolucionario que había introducido en el videojuego. La conversación comenzó fluida. Buenos días. ¿Nos permite hacerle unas preguntas? Él simplemente respondió que claro, podían ingresar. Inmediatamente lo interrogaron sobre si él había participado en la programación del Pokémon. Evidentemente, él formaba parte del equipo de Satoshi. Él respondió que sí, que él había trabajado en el juego. Él estaba respondiendo las preguntas que le iban a hacer al antiguo programador, como si él había trabajado en el equipo, si sabía algo al respecto. Y él se veía nervioso, como si simplemente quisiera evadir el tema y acabar con esto lo más rápido posible. Le interrogaron sobre si él tenía un compañero llamado Chirio Miura. El ambiente de la habitación se puso inmediatamente tenso. Ellos sabían que él sabía algo que no quería responder. Él respondió que no lo conocía muy bien, que solo se habían encontrado unas 4 veces a lo largo de todo su trabajo en Game Freak, intercambiando datos, platicando de trivialidades de la vida. Pero él vuelve a afirmar que el programador principal era una persona oscura, que no cerrada,
pues que al fin y al cabo pudiese tener un problema o algún trauma de la infancia. En sus propias palabras dijo, estaba buscando la oportunidad para conseguir la gratitud de cualquiera, creo. Y los policías le dijeron que creía, no sabían a qué se refería. Sosuke tomó un rato en reponerse. Creo que era un hombre muy débil. Tenía ideas grandes, pero ya saben. Él empezó a reír sin razón. Los policías entraron en pánico y preguntaron, ¿de qué te ríes? No hay nada como para qué reír. Él responde que no era nada especial, que puede cambiar el mundo con solo una idea. Has de ser alguien que merezca reconocimiento. Y creo que él era consciente de lo que estaba haciendo. Los detectives, sin saber a dónde se dirigía esta conversación, fueron al grano. ¿Qué parte del juego tocó Chirio? Nada. Nada en especial, le respondió. Unos pocos detalles iniciales, irrelevantes realmente. Él volviendo a su estado de nerviosismo porque parece que no había acabado de evadir las preguntas. Los policías siguieron interrogando. ¿Qué más? ¿Sabe algo más, señor Tamada? Usted sabe de las muertes de los niños, ¿no es así? Y si es así, ¿Chirio tiene algo que ver con ello? Él solo escribió parte del discurso del profesor Oak y ya está, es lo único que sé. Los policías ya estaban desesperados porque parecía que su última pista los iba a llevar otra vez a nada. Uno de ellos, cansado, le dice, más cosas, no se calle. Usted trabajó con él. Seguro es responsable de las muertes. Él actuó iráticamente. Ok. No pueden comprobar nada. Los policías, intentando recobrar un poco la postura, le volvieron a preguntar qué carajos hizo con el juego Chirio. ¿Hizo lo que hiciera? ¿Qué hizo? O sea, solo queremos saber a qué se debe que todas estas muertes se deban al comienzo de cada partida. El silencio fue absoluto. ¿Cómo? ¿Quieren saber de qué va esto? Respondió este último programador. Miren, Chirio era una mente brillante, pero era un inútil programando. Y era muy bromista. Hacía lo que fuera para no pasar desapercibido. Ruido aquí, ruido allá. Si estaba en el proyecto era una brillante idea. Una idea que jamás reveló. Pero él decía, haz esto, haz aquello. Ni se lo pensaba. O sea, realmente él era el payaso del proyecto. Un perro obediente, pues cada cosa que le pedían, él ingresaba en el código. Él tenía una filosofía.
Quería revelarle al mundo su propia visión de sí mismo. Una visión que necesitaba el mundo descubrir. Sosuke se acercó a la ventana. Los detectives tuvieron que sacar sus armas, puesto que no iban a desperdiciar la única pista, el único testimonio de un trabajador de Game Freak a que se volviese a quitar la vida. Aléjese de la ventana, respondieron los oficiales. Que no nos oye. Aléjese de la ventana. Es nuestro último aviso. Que solo respondía lo que él quería. Al comenzar el juego, caminen hacia el norte de Pueblo Paleta. Y cuando toquen la hierba, obviamente vendrá el profesor Oak a decirnos que es muy peligroso, ¿no? Bien, nosotros lo cambiamos. Imagina ustedes mismos la aventura. Los policías cansados ya de este tipo de adivinanzas. ¿Qué quieres decir? ¿A qué te refieres con eso? Souker les respondió: íbamos a colocar este cambio a todos los cartuchos, pero por un error de encargo solo nos permitió ponerlos a la primera tirada de ellos. Exactamente 151 cartuchos. Y lo gracioso es que solo han muerto 104. Eso me parece extraño. Quizás no han caminado a donde queríamos que caminasen. Quizás ni siquiera han prendido su juego. Souke se acerca aún más a la ventana. Los policías apuntan sus armas nuevamente con el dedo en el gatillo. Aparta de la ventana. No nos hagas disparar. ¿Dispararme?, respondió Souke. Ustedes son unos idiotas. Son más idiotas que Chiro, que se dio cuenta que la cagó, que podría iniciar una cadena de caos, dado que el mundo no parece preparado para esta revolución. Y mira, se ha suicidado. ¿Quieren saber qué puso Chirio en el juego? Inicia una puta partida y descúbranlo ustedes mismos. En ese momento, Souke reaccionó y desarmó uno de los detectives. Él tomó su pistola. Los detectives estaban atónitos por lo que acabase de ocurrir. Sonó un disparo. Y otro. Y otro. Hasta completar 15. Parece increíble, pero los detectives no se movieron, encontrándose con la muerte. Lo que Souke no sabía es que Sataoba aún estaba vivo. Y ya un micrófono oculto en su camisa. Todo quedó grabado. Tras los disparos, se puede escuchar un último, el cual sonó. Los refuerzos entraron en el piso y presenciaron una situación dantesca. 4 hombres muertos y uno en estado grave. Sataoba logró recuperarse al poco tiempo y decidió cerrar este caso. En el año 2001, 15 de marzo, Sataoba llevaba ya 5 meses retirado. El trabajo pudo con él. Justo ese día se celebraba con una gran atención el 5º aniversario de Pokémon. El gran éxito comercial que él tuvo. Sataoba volvió a acordarse de aquella famosa
leyenda o rumor de los 104 niños muertos. Nishino se mató ante él. De Chiro y de sus mensajes. Incluso Tamada, el cerebro de tal brutalidad, se suicidó. Nadie podía con esto. Nadie iba a pagar por este crimen. Y eso era lo que a él le hervía la sangre. Estando retirado, pero aún así con acceso al archivo policíaco, retiró las cartas que una madre le dio a la autoridad al enterarse del caso, sea la madre de Chirio o la madre de Soosuke. Aunque eso no importaba, cerró el archivo. A su lado vio que ponía prueba 210-4A. Lo abrió. Era uno de los cartuchos de Pokémon rojo de la tirada maldita. Habían 150 más, ya dispersos por todo Japón. Y uno de ellos estaba delante suyo. Su corazón andaba a 1000 por hora. Retiró una de las Game Boys que se usaron para los experimentos con los niños ya hace 5 años. Insertó las baterías, encendió la Game Boy. Aquel sonido nostálgico le traía malos recuerdos. La secuencia de Pokémon rojo sonando. Se puso unos audífonos. Él estaba temblando, pero dispuesto a llegar al fondo de este asunto. Inició una nueva partida. Puso su nombre de entrenador e inició su aventura. Habló con la madre del entrenador. Se dirigió a la ruta norte. Por sus audífonos escuchaba un murmullo. A cada paso que daba, se acercaba más a la hierba alta, y con ello se acercaba más a que el profesor Oak apareciera. Esas últimas palabras de Soosuke le llegaban otra vez a la mente. El profesor Oak nos va a retirar. Descúbrelo por ti mismo. Dio un paso y Oak no vino. Sataoba estaba paralizado. La pantalla se desvaneció al negro. No se podía creer lo que veía. Un Mew salvaje había aparecido. Sataoba estaba exactamente en la misma situación que 104 niños habían experimentado 5 años antes. El Mew salvaje habló. Soy el origen de todo lo existente. Todo lo que ves a tu alrededor, de tu mundo, es producto de mi creación. Sataoba empezó a apuntar lo que decía aquel sprite de Pokémon. Hasta que no pudo más, tomó su vieja pistola y tomó su vida con su mano. Al enterarse las autoridades, recogieron el cartucho y la Game Boy. Y su libreta volvían a aparecer aquellas famosas frases que 5 años antes se habían encontrado en el libro de Chirio. El cuerpo de Sataoba, junto a los 104 cartuchos que se retenían, fueron incinerados. Se decidió no cerrar, sino eliminar el caso. No se podía tolerar aún más muertes. Al año siguiente,
los eventos Pokémon celebrados por todo el mundo distribuyeron a Mew por un cable link a todos los jugadores que lo deseasen. Tajiri se hace el sueco y nunca más volvieron a hablar de este caso. Ese secreto jamás salió a la luz. Palabras de Satoshi. Mi plan era incluir a Mew, un Pokémon especial, solo conseguible por evento Pokémon. En el guión del juego, Mew debía aparecer al inicio de todo, como un deseo de buena suerte para el jugador. No era consciente del terrible cambio que Chirio le daría a esta idea. Antes que viniera Oak a buscarte, justo como ocurre en el primer episodio del anime, donde Ash ve a Ho-Oh. Al final, lo dejamos estar. Es una lástima, pero no hay ningún cartucho donde se pueda presenciar esto. Satoshi estaba equivocado. Solo se habían incinerado 104 cartuchos que fueron retenidos durante la evidencia. Por todo el mundo aún rondan 47 unidades de esta edición. Y se cree que aún sigue cobrando muertes a día de hoy. Si ustedes llegan a toparse con un juego original japonés de Pokémon rojo o Pokémon verde, tengan mucho cuidado, ya que puede que sus primeros 15 minutos de partida sean los últimos. Ay, güey. Oye, sé que, bueno, todo esto está siendo grabado en vivo, ¿no? Pero, mira. Ay, cabrón, me asustaste. La creepypasta es buena, o sea, envejeció bien. Siento que son de las pocas que envejecieron bien. Del chapuzón acá que me aventé buscando creepypastas que fueran, que hayan tenido una buena, ¿cómo se llama esto? Un buen envejecimiento. Porque hay otras que simplemente meten gore y cosas que nada que ver. Esa te da un trasfondo bastante bueno en el contexto de que pudiese haber ocurrido, pues, o sea, me refiero, ese tipo de cosas de la programación y tener un easter egg y todo este tipo de cosas son posibles. Y que la creepypasta se vaya por ese lado y no por un lado sobrenatural es impresionante. O sea, me agrada el giro que le da a muchas cosas. Por ejemplo, que no es una maldición, como parece el título de los 151 cartuchos malditos. Pero no, este es una programación maldita. O sea, ¿sabes? O sea, es algo que sin pedos podría pasar. O sea, la credibilidad de la creepypasta se me hace buenísima. Porque sí me lo creo más que existiese algo así a que pudiese existir un capítulo de Bob Esponja donde al parecer solo hay Jorep. Entonces, me gusta mucho este tipo de creepypastas que es inmersivo y les voy a traer otras más. O sea, yo tengo muchas creepypastas que quiero contarles. Igual este es el proyecto piloto. La verdad me gustó mucho que pudiese ya hablar. Sé que no es la mejor, ¿cómo se llama? La mejor narración, la mejor todo. Pero este formato pero sí le di importancia. Es más como si un amigo te contase esta historia. O si fuera más cercana. Te invito a que cada semana nos oigas en Spotify. Y cada fin de semana te pases por los directos. Que va a estar las creepypastas crudas, sin edición. Inclusive vamos a poder platicar en el chat y todo. Sin más que agregar, yo fui Lexi y te deseo una linda noche, un cálido abrazo. Y sabes que si está mal, o sea, que si te sientes mal,
me gustaría que pudieses expresarlo en los comentarios, porque a mí en lo personal, aquí ya viene ya parte personal, es más, no lo voy a editar, así, nomás en crudo a la verga. No, es que yo en lo personal llegué a utilizar las creepypastas como un método de escape, o sea, o sea, en mi vida, eso de fondo es mi perrita. En mi vida siempre, bueno, no siempre, pero hubo un tiempo que yo llegué a tener mucho miedo de las historias de terror y así. Y le tomé amor a los creepypastas porque era como tenerle miedo a algo que, pues, no es real. O sea, es cosas, decirle al cerebro, güey, o sea, no pienses ahorita en cosas reales. Piensa en algo como, no sé, puede llegar Jeff the Killer, ¿no? A hacernos go to sleep. O Slenderman, dudo así. Entonces, yo sé lo que es. Ve a las creepypastas como un lugar seguro, la verdad. En lo personal, esta fue una de las primeras creepypastas que leí, la de los 151 cartuchos malditos. Y yo realmente pensé que era real. Inclusive tenía la esperanza de que algún día encontrara uno de ellos. Tenía miedo de la canción de Pueblo La Banda. Y así. No lo voy a hacer tan producido este formato porque también quiero que sea cercano, pues, o sea, como en vez de tu influencer de acá de que te cuento la historia y me voy, yo quiero, no sé, en vez de que me tomes como tal, que me tomes como un amigo que te puede contar una creepypasta y luego podemos jugar el Fortnite, güey, podemos jugar el Fortnite y ya. O que durante la partida te podría decir, no, tú sabías que hubo una creepypasta de Pokémon que tenía como foco central la programación y un poco de terror analógico, loco, porque pues, se menciona toda esta tecnología vieja y así. Bueno, ya me explayé un poquito en ese sentido, porque también me gustaría que fuese yo. Te doy la bienvenida, te cuento un poquito de la creepypasta, le meto algunos datos curiosos. En este caso, la leí porque me quedé picada y que también darle una especie de interpretación. Pero sí, ese va a ser el formato que quiero implementar. Este es el capítulo 1, piloto, entre comillas, bla, bla, bla. El capítulo 1 nunca sale bien, entonces quería quemar ese cartucho, ¿no? De que, capítulo 1 nunca sale bien. Entonces, de ahí en más, sí, me gustaría que tomasen como un respiro. Que puedan decir, oigan, voy a poner una creepypasta de fondo y voy a dormir. No sé, en personal me trae muchos muy buenos recuerdos hacer eso. Y así. Entonces ya, yo creo que ya me voy despidiendo. Ya son las 4 de la mañana. Y ando grabando esto porque realmente me motivé a por fin sacar este proyecto porque ya mucho sin sacar nada en cuestión a esto del podcasting y la locución que me gustaba y no sé por qué lo dejé. Esa es muy buena pregunta. Bueno, si quieren que les cuente más de mí y de qué chingados con mi vida y así, voy a decirlo haciendo vayan pasando los capítulos. Me pueden seguir en mis redes sociales como Lex Rosas, hago musiquita. TikTok es Lex Rosas, Instagram Lex Rosas, YouTube Lex Rosas. Y el proyecto es, pero sí de importancia, tenemos Twitch, tenemos YouTube, tenemos Spotify y en todas las plataformas de streaming. Que por cierto, si quieren apoyar el podcast, pueden apoyarlo escuchando la publicidad que les va a salir al principio y al final del capítulo. Sin más que agregar, ahora sí, ya acabé de hacer todos mis anuncios. Uy, qué mala canción. Lo siento. Voy a intentar ver si puedo rescatarlo, quitarle la música de fondo. Pero sí, sin más que agregar, yo fui Lexi y les mando un fuerte abrazo. Los quiero mucho.